Bueno, los comienzos del Yacht Club arrancaron en el Club de Pescadores, no en su posición actual, sino en el salvor que estaba anclado, fijo, entre el final del muelle del puerto y la playa Mallea. Ahí en ese barco nació el Yacht Club, porque había una gran cantidad de socios que querían y les gustaba el deporte de la vela. Se hicieron reuniones en el barco y salió una comisión y un club nuevo, que era el Yacht Club, que empezó a funcionar dentro del otro. Ahí tenía el club, tenía chalanas, tenía una cantidad de chalanas bastante grande que los socios alquilaban. Yo no me acuerdo cuántas chalanas tendría, pero superaban las 30. Y empezaron a tener barcos a vela, barcos de la clase Snipe en primer momento, y algunos barcos más grandes que después fueron apareciendo. Y eso en la década del 40, 43, 44, yo ahí era muy chico. Bueno, ya se había hecho un poco grande la actividad del Yacht Club para estar dentro del Club de Pescadores, y aparte de eso se había hecho muy chico la bahía que está dentro del puerto para hacer la regata de vela. Entonces se trasladaron, consiguieron este terreno acá y se trasladaron acá. Nada, tierra nada más. Los primeros muros, que hoy no se ven por el río crecido, los construyó el mismo Vico, que también fue el que construyó en gran parte el edificio, porque después eran ayudantes y que lo ayudaban y nada más. O sea, a veces los mismos socios. Fines de la década del 40, se inició a hacer ese edificio que tenemos atrás, siendo un niño grande por la edad, pero no por el tamaño, porque siempre fui chico. Cuando Vico, que era un referente acá del club, que era el encargado de todo esto acá, y que hizo todas las primeras cosas, llenó el primer pilar del edificio ese. La grúa andaba tirada por ahí, no me acuerdo dónde, en el puerto puede ser. Y la gente del Yacht Club la pidió prestada y la trajo por acá. Y después tuvo que pedir la propiedad de la grúa, porque ya se le había hecho muchas cosas, ya se había puesto en funciones, ya estaba apetecible la grúa, como para que otro la pidiera. Entonces fueron al ministerio correspondiente, al cual era dueño de la grúa, y como el Estado no puede, o sea, en aquel momento, no sé, hoy, no puede regalar, le vendió la grúa en un precio simbólico de 5 pesos. Y esa grúa que está ahí, ahora pintada de rojo, estuvo mucho tiempo pintada de azul. Por allá por el año 56,
Hay una foto de mi padre y otros directivos del club, que ahora no me los acuerdo, mirando la foto tal vez sí, en el ministerio, pidiendo fondos para hacer la bahía. O sea, la bahía que tenemos atrás. Mi padre intentó hacerla, consiguió unas máquinas, pero era tan duro la tosca ahí, que las máquinas no daban. Muy duro. Y se planteó la posibilidad de usar dinamita. Y estuvieron estudiando, y estudiaban, y no sé, ni dice yo, si usted me dice, yo le pongo dinamita, no hay problema. Pero parecería que hay una fisura entre esa punta de la lateral al obelisco con el monumento de los suizos. Y se corría el peligro de que por una de esas fisuras corriera la explosión y destruyera el monumento del otro lado. Entonces al final optaron por dejar eso más playo y que lo usaran lanchas en lugar de barcos. Igualmente se había limpiado tanto ahí que cuando el río crecía ponían los barcos adentro, que era uno de los grandes problemas que tenía el club con los barcos acá, que se podían desprender o cortaban las cadenas. Bueno, la bahía se hizo en la época de Parietti, de Julio Parietti. Él fue un gran impulsor de la bahía, con mucha otra gente que lo ayudó. Fue un ejemplo de humildad, de compromiso, porque cuando él llegaba, era don Julio, yo pasé años que lo miraba de lejos con respeto, no lo conocía ni él a mí, hasta que un buen día en un asado vino, se me arrimó, él me saludó, y a partir de ahí fuimos haciendo una amistad, que terminamos una amistad, para mí fue más que un padre, porque mi primer barco lindo, él me obligó a comprarlo en sociedad con él y con Negro Nardini. Yo tenía un barquito chiquito de 5 metros y compramos un barco enorme, hermoso. Y fue a instancias de él. Con ese gesto te digo cómo era con todo el mundo. Hablaba con los pintores, con los cuidadores, con los boteros. Le solucionaba los problemas a mucha gente. Me conta las cosas que hacía por todo el mundo. Y él era un ejemplo, era un referente que obligaba a todo el mundo a ser igual. Sencillez total. Y toda la directiva lo seguía, lo secundaba de la misma forma. Lo nombré Toto Liuz y Pablo Sauvé, en aquel entonces eran personalidades de Paysandú referentes. Todo el mundo una humildad, Negro Nardini, todo el mundo. Y una pasión común, el club. Parietti se supo rodear de mucha gente trabajadora, que aún hoy, sin figurar en la comisión del club, siguen trabajando. Y bueno, empezamos haciendo churrasqueras, seguimos haciendo estas guarderías como enormes obras, y a medida que terminábamos con una que era un sueño, encaramos una más ambiciosa. Y un día se nos ocurrió que teníamos que ampliar la bahía, hacer una bahía, porque había una bahía chiquita interior que le habían hecho los precursores del club, los fundadores del club, con enorme esfuerzo, con los medios que había en aquellos tiempos, que héroes fueron, ¿no? Años 48, 50, 55, 60. En el año 89 hicimos una asamblea, que fue el gran hito. No me acuerdo si había 100 personas y 99 votaron afirmativo porque teníamos que poner dinero nosotros y después hacer convenio con Intendencia y con el Ministerio. Y una persona que era un gran amigo es
como no podía pagar, él decía que no podía pagar, no votó en contra, se abstuvo. Y bueno, le permitimos igual seguir estando en el club, cosa que después no quiso, pero siguió siendo socio pero sin barco. Y ahí comenzamos la gran obra que fue la transformación del club. De ser un club chiquito y con pocos barcos, pasamos a lo que lo vamos construyendo hoy día. La bahía del Yacht Club es una dársena artificial, es una excavación que se hizo en tierra firme, en una zona de bañados costeros. Finales de la década del 80, a principios de los 90, se suscribió un convenio con el Ministerio de Transporte que permitió financiar esta obra, que la constituye uno de los mejores puertos deportivos del litoral del río Uruguay. Paysandú tiene entonces una dársena artificial en el cual entran aproximadamente 100 embarcaciones. Es un puerto muy protegido y es uno de los mejores de toda la costa. La nueva dársena permitió albergar las embarcaciones con mayor seguridad y con mayor capacidad también. Y son más de 100 puestos de atraque en condiciones muy seguras que tenemos actualmente. Este proyecto fue gracias a un grupo de socios que se puso la obra al hombro, liderado por Daniel Castellano, que fue el principal pionero, y algunos que los acompañamos. Y fue una patriada muy grande porque eran épocas de escasos recursos. Hubo que acudir a la creatividad y a pechar a muchas instituciones que nos apoyaron con materiales. Y se hizo una obra muy eficiente porque se excavaron cerca de 150.000 metros cúbicos, que con el material extraído de la excavación se rellenó el terreno circundante, poniéndolo en una cota que está a salvo de las crecientes. Esa bahía nos cambió la vida, ya los barcos no se rompían con las tormentas, no se rompían ni las lonas, y la gente se empezó a animar a comprar barcos y a traer, a comprar lanchas porque teníamos comodidad para tirarlas y para sacarlas, y creció a los niveles que estamos hoy, y ya estamos pensando en nuevos sueños, ampliar esa bahía porque ya está casi con la capacidad colmada. Ese proyecto fue un hito para el club porque hoy tenemos una dársena protegida que hace que Paysandú tenga uno de los puertos más seguros de todo el litoral del río Uruguay. La construcción de esta bahía fue tal vez el más grande de todos. Haber podido anexar el terreno lindero que nos permitió expandirnos un poco en el espacio, que era la única posibilidad que el club tenía para crecer. Ya el club había tomado bastante vuelo. En el año 50, en Semana de Turismo, se evaluaba hacer una regata el 23 de septiembre, que era la fecha de Artigas, de ese mismo año. Por eso hay una cierta diferencia de los años con el número de regatas, porque ese año se corrió 2 veces. O sea, fueron 4 barcos a investigar cómo era la meseta y cómo era el camino a la meseta y cómo era para ir a la meseta por agua, porque prácticamente nadie había ido. Entonces 4 barcos pioneros de acá de Paysandú fueron hasta la meseta para ver la posibilidad de hacer una regata. Esos barcos eran el Inca de Vial, el Felicia de Barnés, el Grampo de Gossi y el Amatsu de mi padre y Ricardo de Michel. Cuando estaban allá, decidieron entre ellos, y ¿por qué no vamos en regata para abajo? Y bueno, se largaron en regata. Una regata que yo no sé cómo no se pelearon todos con la regata, porque
no dijeron por qué parte del río iban a ir, y unos pasaron por un lado de la isla y otros por el otro, porque seguro el Grampo y el Amatsu tenían bajo calado, el Inca y el Felicia tenían calado más profundo, o sea, llegaban al 1,20 m, 1,30 m, entonces por donde estos otros dos pasaban, el Felicia y el Inca no podían pasar, entonces seguro perdían tiempo. Pero creo que en esta conversación hay que mencionar de manera muy especial lo que es nuestra regata de la Meseta de Artigas. Esta próxima semana de turismo, Semana Santa, va a ser la número 70, que de forma ininterrumpida se va a realizar en el trayecto clásico entre la Meseta de Artigas y Paysandú en 2 etapas. El club ha tenido grandes triunfos, grandes navegantes. Últimamente barcos como el Morocha, el Teco, el Repunte, el Top Line, el Zigzag, veleristas como Lola, nacida en Paysandú, que para nosotros es un orgullo, como Francisca Volpe, como Florencia Castellanos, Andrés Bulanti, todos grandes navegantes que ha dado este club, como fueron algunos anteriores, como Gustavo Elfa, el Pato Sarlo. Sí, con el Morocha es un barco que compré en el año 2010, de la clase Match 30, una clase muy interesante, existe en Argentina solamente, hay 28 barcos iguales, diseñados por Germán Frers, y son de los barcos más veloces que hay en el río. Compré el Morocha bastante venido a menos en el año 2010, lo acondicioné desde cero, lo desarmé íntegro, le puse herrajes nuevos, velas nuevas, pintamos todo el casco, lo dejamos full regata y ni bien quedó pronto nos fuimos al circuito atlántico en enero del 2010. Tuvimos la fortuna de ganar la general de IRC en el primer campeonato que participamos. Un campeonato que es lo más competitivo del Río de la Plata. Y bueno, no sé si fue la fortuna o los agarramos medio distraídos, se dieron las condiciones ideales para un match. La cuestión es que nos volvimos con el trofeo de la general del circuito. Resucitamos la clase y hoy estamos hace ya 9 años corriendo asiduamente en una clase que se ha puesto muy competitiva y muy linda de participar. Bueno, el club hoy en día tiene una visión de escuelita de vela sobre todas las cosas, de aprendizaje de vela, tanto para niños como para mayores, pero también tiene una muy fuerte actividad en la parte de adultos, en barcos de fórmula, donde tenemos un calendario anual muy competitivo, con regatas con clubes hermanos de Argentina, los cuales unimos lazos permanentemente, y bueno, eso ha hecho que también muchos barcos migren a competir a muy buen nivel, dejando muy bien parado el club en Buenos Aires, en Punta del Este. Hay chicos que han ido a competir a sudamericanos, a mundiales en Europa también, en Brasil, entonces eso hace el club grande. Al club se lo conocen en todos lados por la gente que va a competir a otros lados y bueno, eso para nosotros es un orgullo. Y el club ha insistido y mantiene sus escuelas de aprendizaje, que arranca con el Optimist, que ha sido una cantera fundamental para la mayoría de los tripulantes de los barcos del día de hoy. Vale la pena mencionar que de ahí salió Lola Moreira también, o sea que la más destacada navegante que hemos tenido en los últimos años. Pertenezco a la primera generación de optimistas que surgen acá en el club. Justo medio como que se da todo medio junto. La
llegada o la traída de los primeros Optimis a Paysandú. Solo lo conocíamos por fotos y de algunas revistas o de algo. Navegábamos en otro tipo de barco, navegábamos los Lightning y eso, que fue que empezamos a hacer un poco de escuela, pero esperando los Optimis. Cuando llegan los Optimis, en realidad llega un primer Optimis y todos hacíamos cola para poder navegar bajo las instrucciones de Cacho Sañar, de Daniel Cacho Sañar. Él fue quien nos empezó a enseñar las primeras cosas de la navegación y a hacer querer este deporte. Luego el club compra, socios del club compran la primera, digamos, flota de Optimis que tuvo el club y se incorporan 7 Optimis más, que junto con ese llegamos a tener una flota de 8 barquitos. Empezamos, bueno, a navegar y a correr las primeras regatitas. Primeros entre nosotros, que eran aquí adentro, en la bahía interior, y que en aquel entonces todavía era... hay que ir a virar aquel barco, después aquel otro y aquel otro, porque la bahía estaba llena de barcos todavía, porque no estaba la bahía, la dársena interior esta. El Optimis es un barco excepcional, un barco seguro, donde los chicos pueden empezar a navegar desde los 5 o 6 años y hasta los 15, y en el mundo es el barco escuela de los futuros nautas de la vela. Bueno, el Yacht Club Paysandú ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años en sus actividades, no solo en la actividad tradicional que implica el club, que es la enseñanza de la navegación a vela, sino también en toda la actividad que se ha generado en el río Uruguay en motonáutica, digamos, en embarcaciones a motor. Paysandú ha incrementado sensiblemente la dotación de embarcaciones que hoy surcan el río, cosa que es bueno porque creemos que es una fortaleza que esta ciudad tiene, tener este río tan significativo al alcance de la mano. Y bueno, la población lo está aprovechando y ha crecido mucho, y el club de alguna manera ha tenido que acompañar un poco ese crecimiento en cuanto a servicios para brindarle a todas esas embarcaciones. Y navegar es hermoso por su esencia. A mí me tocó arrancar de grande a los 19 años y la verdad que me enamoré del deporte como tal y como de la navegación también por su esencia, por disfrutar la naturaleza, por los amigos que uno hace y por los lugares que uno conoce. Creo que ese es el mayor agrado que uno tiene cuando navega, y la competencia le da ese toque de adrenalina, que también es como cualquier deporte, digo, es algo que llena mucho, ¿no? Meterse en el río significa conocer un medio diferente al que nos manejamos habitualmente, significa aprender de una nueva cultura y a respetar también el agua, el río y sus peligros. O sea, es una cosa para disfrutar, pero también para respetar. También hemos intentado generar en el espacio que ocupa el club otras actividades que sirvan más para la familia, como los lugares para parrilleros, canchas de fútbol, canchas de voleibol. Ahora este año estamos incorporando también esta sede nueva que esperamos también sea de utilidad para los socios, con un lugar donde específicamente el socio va a tener su espacio para compartir, para venir a pasar un rato con amigos, para actividades de tipo social y no necesariamente asociadas a la náutica. Laburar por una institución a mí siempre me llena de orgullo, ver que un club o una institución mejora y agranda su familia, su infraestructura, mejora sus servicios, es algo que
uno lo hace por amor, porque también le gusta estar acá, porque sabe que es el lugar que quiere también para los que vienen. Entonces digo, lo hacemos con gran orgullo, a uno lo llena mucho y creo que cada uno desde su lugar que planta una semillita en el club tiene su forma de verlo y de llenar su espíritu. Más gente se arrime al río y a vivir el río, que es un poco lo que nosotros más disfrutamos en las diversas actividades que esto significa. Y yo siempre digo, es un club que tiene alma. La gente le hacíamos ver que todo lo que estábamos haciendo era para vivir mejor, para mejorar la calidad de vida. Y no solamente para nosotros, no era puerta cerrada y prohibido el ingreso a la gente de afuera, no, al contrario, era integrar a la sociedad. Y las nuevas generaciones, yo les diría que no miren tan lejos a la época de mi padre, pero que miren un poco a la época de Parietti, posterior a Parietti, cómo trabajó esa gente, dejando horas acá en el club, con la conciencia de que al club hay que darle, no sacarle. La náutica une a la familia, forma personas, forma actividades que son recreativas, muy disfrutables y por eso es que estamos siempre invitando a gente a que se sume. Bueno, el Chaclú significa muchas cosas. El Chaclú es sentimiento. Significa muchísimo. Yo digo, lo vengo sintiendo prácticamente desde que yo me acuerdo. Ver un club con todas las etapas generacionales cubiertas, de los chicos hasta los que ya terminaron su etapa deportiva y siguen yendo al club porque lo sienten. Y bueno, y eso yo sueño para mí, poder dentro de 15 años poder venir a sentarme a la sede con mis amigos grandes, a charlar y a recordar. Digo, es parte de mi vida. Y como lo he escuchado decir a otro compañero, es el fondo de mi casa. Estancarse es retroceder.